Bienvenidos nuevamente más a una de nuestras clases del curso virtual de evaluación y violencia de género. Este contenido ha sido actualizado al año 2023 frente a los nuevos descubrimientos que han salido frente al tema de la violencia. Te invito a que escuches este podcast referente al módulo para que puedas llegar a profundizar los conocimientos que se hemos planteado desde la psicología jurídica forense del tema de la violencia. En este caso, vamos a centrarnos puntualmente en la violencia en Colombia. Previo a poder hablar de este fenómeno, como lo hemos venido desarrollando a través del curso, a partir de las legislaciones, las cartillas y los manuales, es importante hacernos una gran pregunta. ¿Cómo está en Colombia en relación de la violencia física, que es el tema que nos concierne dentro de este curso, pero que también va a estar relacionado con el tema de la violencia sexual en muchas ocasiones? En ese mapa podrás encontrar el tema de la violencia en relación por cada 100.000 mujeres en 2018. Estas estadísticas van a ser importantes para poder hacer una reflexión de cómo está Colombia y el tema de los departamentos en relación de la violencia. Como podrás observar, hay algunos departamentos que se van mucho más afectados, como podremos mencionar en las zonas rojas. En las zonas rojas nos establecen los siguientes rangos. Por cada 100.000 mujeres de 0 a 229 aproximadamente son afectados en determinados departamentos. Un ejemplo, como la zona sur, como puede ser de Colombia, donde podemos encontrar que 660 a 990 son afectadas por esta violencia. Podríamos agregar que esto se debe al tema cultural o también que se debe al poco tema de la prevención que puede llegar dada por las instituciones. Podemos observar cómo la zona roja, o perdón, naranja en este caso, como son las zonas, por ejemplo, como Bogotá, Antioquia, Villavicencio, son zonas que también debemos monitorear. No porque dichas zonas sean un poco más urbanas, significa que el tema de la violencia llega a reducirse. Como podrás darte cuenta, departamentos como el Chocó, encontramos cifras que rondan sobre 100 mujeres aproximadamente por cada 100.000. No obstante, estas cifras obviamente no se encuentran totalmente oficializadas porque obviamente hay muchas situaciones que no se denuncian. Es importante que recordemos que en una situación de violencia contra la mujer o un tema de violencia, muchas veces las víctimas no llegan a anunciar en primera instancia y estas cifras llegarán como consecuencia pues a que no se aumenten dentro de determinadas zonas. En el 6 siguiente diapositiva podrás encontrar en la zona izquierda o en la mano izquierda lo que es el tema de la violencia sexual en Colombia. Y a la derecha podemos encontrar el tema de la violencia física. En este orden de ideas, si llegamos a hablar primero que todo de la violencia física, vamos a encontrar que el 50% de la violencia con las mujeres se ocurren durante este episodio. Es importante agregar, por ejemplo, que durante la vigilancia que se ha hecho, los departamentos con más asuntos de violencia de género se encuentran, por ejemplo, lo que es Casanare, encontramos también, por ejemplo, lo que es el Amazonas, encontramos también, por ejemplo, lo que es Arauca, Amazonas y Guainía, como los departamentos con mayor violencia física ocurridas por cada 100.000 mujeres durante el 2018. Aunque estas cifras no se encuentran totalmente actualizadas al 2023, cabe aclarar que esto es importante que lo tengamos en cuenta como un referente para poder hacer el estudio del tema de la violencia contra género. Al hablar de la violencia sexual, podemos encontrar que el 30% de las violencias ocurridas de manera sexual ocurren un episodio también de violencia sexual, donde, por ejemplo, departamentos como lo que es Leticia y Amazonas se encuentran más afectados. Igual, por ejemplo, podemos encontrar que, no es que también debemos tener en cuenta, por ejemplo, zonas aledañas, como puede ser San Andrés, que estas cifras pues también empiezan a tener datos importantes para su revisión. No podemos olvidar las capitales, por ejemplo, como pueden ser en este caso Bogotá, con 95 casos por cada 100.000 mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, que el tema de departamentos como en esta zona que encontramos en la zona naranja, con 118, 143, 140 y 45. Al hablar de la violencia física, centrándonos puntualmente, que es una actividad de nuestro curso, vamos a tener en cuenta estos determinados rangos. No podemos olvidar, por ejemplo, las mujeres de mayor de 40 años, que por cada 100.000 mujeres, 17,9 son afectadas. Estos datos, aunque parezcan significativos, parecen pequeños, es importante que tengas en cuenta la conversión por cada 100.000 mujeres, cuántas mujeres pueden ser afectadas.
De 20 a 39 años se encuentran afectadas del 74.0% reportados en estas estadísticas y menores a 20 años el 8.0%. Es importante, como lo he mencionado previamente, no olvides que es importante tener en cuenta que mucha de la violencia no es denunciada ante las autoridades y por ende, pues las cifras no las tendremos totalmente actualizadas. Eso nos lleva a hablar del rol del psicólogo tanto en la parte jurídica como en la parte clínica, donde muchas veces dar un apoyo y llevar a la denuncia va a ser una de las actividades y objetivos terapéuticos a trabajar desde el ámbito clínico. En la siguiente gráfica, que es reportada por la Civila del 2018 y la ENS del 2015, reportamos lo siguiente: el 70% de las mujeres reportó haber sufrido al menos un episodio de violencia de pareja, donde la violencia psicológica es la más frecuente, lo cual también estaremos estudiando en diferentes módulos más adelante. A continuación, vamos a encontrar 4 columnas que también nos pueden llevar a definir la violencia que puede ocurrir en determinados casos: violencia sexual, violencia física, psicológica y económica. Te invito a que en los siguientes módulos del diploma del curso vamos a encontrar y a definir estas diferencias. Sin embargo, para este caso quiero que tengamos en cuenta las características de los grupos más afectados en cada uno de los niveles. Por ejemplo, podemos encontrar que en el grupo de mujeres de 45 a 49 años, el 11,4 son afectadas por la violencia sexual. Al hablar de la violencia física, encontramos cifras prominentes, que es uno de los datos más altos si lo comparamos con las otras columnas, donde el dato más alto lo vamos a encontrar en mujeres de 45 a 49 años, seguidos por población de 35 a 39 y en tercer lugar poblaciones de 20 a 24 años, en este caso con el 32.6. Cifras que son alarmantes y que también invita a que nosotros como profesionales del ámbito de la salud, o sea, de las ciencias sociales, hagamos procesos de intervención y también reflexión. No olvidemos que debemos hacer campañas de prevención, promoción y reacción frente a estas temáticas. Si hablamos de la violencia psicológica, de manera a grosso modo, encontramos la población que es la violencia más utilizada por las parejas, donde encontramos, por ejemplo, que la población de 15 a 19 años lleva a un tema de violencia psicológica en un mayor dato, en tercer lugar. En segundo lugar, encontraremos la violencia de población de 20 a 24 años y en tercer lugar hablaremos poblaciones de 25 a 29 años. Esto nos lleva también a reflexionar y a que tengas un momento de pensar cómo como profesionales vamos a llegar a trabajar estas temáticas en poblaciones adolescentes. Dentro del tema de la sexualidad es importante que nosotros también hagamos temas de la parte afectiva. La parte afectiva es uno de los pilares que debemos trabajar muchas veces en el tema de violencia psicológica para evitar que ocurran daños a futuros, como podemos ver en estos datos relevantes. Aunque parecen pequeñas las diferencias, por ejemplo, también es crítico que lleguemos a empezar a identificar estas características en cada una de las poblaciones. De manera económica, encontramos que la violencia más representativa, encontramos la población de 45 a 49 años con un 34%, seguido en estos casos con poblaciones de 40 y 44, y también podemos ver un lugar muy cerrado con poblaciones de 20 a 24 años en este caso. Esto nos lleva a hablar que también la violencia económica debemos generar estrategias para poder generar muchas veces esa liberación de ese apoyo económico que puede ser una herramienta para todas estas situaciones que hemos hablado previamente. A continuación, te planteo unas gráficas donde vamos a observar la variable unión de pareja frente al tema de la violencia física. Dentro de lo reportado vas a encontrar lo siguiente. En la gráfica de la izquierda, un porcentaje de mujeres en rangos de 20 a 24 años que se unieron en poblaciones a su primera pareja de menores a 15 años. Esto es muy común en poblaciones latinoamericanas, donde podemos encontrar que las parejas llevan a unirse en edades tempranas, donde vuelve y resalta la importancia de trabajar el tema afectivo con las poblaciones adolescentes, no solo en poblaciones urbanas, sino en poblaciones rurales que puedes estar trabajando en el momento. Si observáramos, por ejemplo, estas gráficas de manera longitudinal de poblaciones desde 1990 o de década de 1990 al 2015, y quiero que empecemos a analizar de manera general a lo detallado. Analizaremos primero la manera nacional.
que está identificado acá con azul marina, y encontramos poblaciones que el porcentaje de violencia en esta relación de características está en un 3.1. Sin embargo, y lastimosamente, en poblaciones, por ejemplo, del 2015, esa violencia empieza a reportarse ya con características de 4.9%. Cifras, por ejemplo, en población urbana casi se mantienen, ha aumentado del 2015, perdón, del 2005 al 2015 el 3.1 baja o solo un punto, pero de la más crítica que tenemos que llegar a trabajar es la población rural, donde sus cifras con el 8.9% llegan a aumentar hasta el 11.1. Y al hablar, por ejemplo, de población de mujeres, ya con estas características de 20 a 24 años, donde han hecho su unión marital o su unión de pareja antes de los 18 años, en poblaciones colombianas durante el 2015 vamos a ver estas características. Como podremos darnos cuenta, la violencia y el rango reportado aumenta. Muchas veces se mantiene, si lo vemos de manera en la población nacional, está 22 a 23.4, del 19% al 18.8%, que hay una baja en población urbana, pero en población rural, como en la gráfica anterior, también se mantiene. Esto es crítico que nosotros lleguemos a trabajar en poblaciones urbanas y también y rurales la situación de violencia física y la relación de violencia de pareja. Acá a continuación te planteo lo que son los porcentajes de violencias de antes de cumplir los 15 años, cómo se pueden presentar en determinadas poblaciones. Como podrás darte cuenta, en el primer gráfico nos reporta que en el 2015, que fueron dadas estas gráficas, la población urbana es una prevalencia del 3.1, población del 11.1 a nivel rural, llevando a una población nacional del 4.9. En mujeres que han cumplido o que antes de cumplir los 18 años encontramos características de 18.8, 39.6, donde la población rural vuelve a ser un foco de atención y de trabajo fuerte en esta temática. A continuación, te voy a hablar de algunas de las metas planteadas por el Fondo de Poblaciones Unidas, donde sus estrategias son planteadas inicialmente como indicadores, pero también son planteadas como metas. Esta primera meta que vamos a estar hablando va a estar trabajando frente a la violencia física, psicológica y sexual, que será un tema de eje transversal tanto para los cursos de violencia de género como para los cursos de agresión sexual. Teniendo en cuenta esto, la meta del 5.2 hace referencia a todo lo que es la disminución, pero también tenemos que tener en cuenta cómo está dicho indicador. Al hablar de mujeres y niñas entre los 18 y los 49 años que han sido sometidos a violencia sexual, física o psicológica por su pareja, encontramos las siguientes características. Como lo hemos hablado previamente, la cifra más alarmante sigue siendo la psicológica, con un 64.1. Es importante tener en cuenta que esta violencia psicológica muchas veces no hace una marca, como podemos encontrar en la física, que lo cual para las entidades o los entes gubernamentales o los profesionales que trabajan en esta área genera mayor dificultad. De manera física, el 31.9 y la económica, el 31.1. No obstante, la violencia sexual en este rango de edades también es un tema a trabajar. Dentro del indicador 5.22, hablamos que la violencia, ese rango de edad entre los 15 a 49 años, han sufrido violencia sexual el 34.1 y esa violencia lastimosamente ocurre por su esposo o su pareja. En este orden de ideas, ya empezamos a resaltar quiénes son los principales actores, tanto en el tema de violencia sexual como en el tema de violencia de género. Es importante que dentro de esas metas que plantea el Fondo de Población de Naciones Unidas, la meta va a ser para el 2030 eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, como el matrimonio precoz, como el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina que puede ocurrir en algunas poblaciones. Cabe aclarar que muchas de esas prácticas también tienen un contexto cultural que genera esa barrera de normalidad y que lleva a una situación problema en muchas situaciones para nosotros como profesionales de la salud o de las ciencias sociales. En este orden de ideas, acá hablamos, por ejemplo, el fenómeno de proporción de mujeres entre los 20 y 24 años que han estado en unión libre o casadas y que han sufrido estos fenómenos que hemos hablado. En poblaciones de menores a 15 años ocurren un 4.9%, que aunque las cifras tienden a ser bajas, no es importante olvidarlas, es importante también llegar a trabajarlas en todo ese aspecto.
Al hablar de poblaciones de 18 años, encontramos características de 23.4%, lo cual también llega a ser que estos fenómenos todavía están presentes en la población colombiana, que también puede ser solapada a algunos países latinoamericanos, como puede ser México, Perú, Bolivia, donde lastimosamente se mantienen estos fenómenos. La meta 16.2 planteada por el Fondo de Población de Naciones Unidas es llegar a eliminar o colocar fin al maltrato, explotación y la trata de violencia y tortura contra los niños. El indicador se encuentra de la siguiente manera. Al hablar de segregación por sexo y por víctimas y explotación, encontramos que durante el 2017 habían cifras de 84.6% y 7.7% era población niñas y 7.7% era población hombres, lo cual vamos a darnos cuenta que la población infantil también puede ser en algunas situaciones poblaciones afectadas por el tema de la violencia sexual. Al hablar de la proporción de explotación sexual en estas poblaciones puntualmente, sobre todo en la población infantil, encontramos que pueden estar sometidas al 69.9%, donde la proporción en fines de casos hace matrimonio forzado, matrimonio de trabajo, o perdón, el trabajo forzado, el matrimonio forzado, la servidumbre, llegan a ser cifras del 69%. Al hablar de ese indicador, sobre todo definiéndolo por género, podemos encontrar que la proporción de mujeres y hombres que han sufrido violencia sexual antes de los 18 años son las siguientes. El 15.3 de población mujer y el 7.8 población hombre. Entonces ya empezamos a tener en cuenta que la figura del hombre también puede ser afectado tanto por el tema de la violencia sexual como el tema de violencia de género que hemos hablado previamente y que incluye la clase del día de hoy. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Recuerda, cualquier duda, comentario que tengas frente al contenido, lo puedes agregar en el módulo de la semana dentro del foro, al igual que también dentro del grupo que tenemos establecido de comunicación interna con el docente, será de una gran ayuda para todo el proceso. Nos veremos en una próxima clase. Hasta pronto.